vez más a Punto y Coma, como todos los días. Ya saben que los esperamos de 1 a 2 de la tarde. Y hoy el tema: la falta de dinero no tendría por qué ser una limitación para el acceso a la justicia. Y ante esta situación es necesario crear esta conciencia de que sí se puede tener justicia en México, aun cuando existe la falta de recursos. Por muy difícil que suene, hoy vamos a platicar sobre este tema en Punto y Coma. Si les interesa, no se despeguen. Bienvenidos. El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la toma de decisiones. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas es el organismo internacional encargado de asegurar el acceso a la justicia, que debe ser imparcial y no discriminatoria. Uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia es el costo de la representación y el asesoramiento jurídico. Es por ello que las Naciones Unidas consideran a los programas de asistencia letrada como un componente central de las estrategias para mejorar el acceso a la justicia. Bienvenidos a Punto y Coma, mi nombre es Paola Berquet, ya nos conocemos y hoy nos acompaña en este estudio el abogado Carlos Javier González Robles, también obviamente Fabi Guarneros. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y listos Paola, para Fabiola. platicar de este tema con una pregunta que ahorita se las vamos a hacer a todos ustedes en Twitter y te la hago a ti además directamente, Carlos. ¿La justicia en México se vende? ¿Se puede tener justicia más bien sin dinero? ¿Cómo lograrlo? Fíjate que ese planteamiento es un planteamiento que ha dado la vuelta durante muchos años en la mente de los juristas y también de los que son creadores de políticas públicas, en el sentido de cómo hacer para que exista un verdadero acceso a la justicia independientemente de los montos que puedan invertir, ¿no? Y yo te voy a contestar una vez. Estaba haciendo mi tesis de licenciatura y una persona muy querida por mí, un abogado ya mayor, le hice esta misma pregunta porque estábamos viendo que pasaban una serie de injusticias graves en el país. Sí. Le decía: oiga, licenciado, ¿por qué en México la justicia se vende? Y él me dijo: no te confundas, Carlos, en México no se vende la justicia, en México se vende la injusticia. Entonces, me parece que el planteamiento que tenemos que hacernos justamente es: si la justicia en un país como en este, en el cual el 95% de la población no puede tener acceso a los abogados, dado los altos costos que en ocasiones tienen nuestros honorarios, si realmente podemos hablar de un Estado de Derecho en el cual la gente no encuentra protección a sus derechos simple y sencillamente por no tener dinero. Entonces, yo te contestaría de una manera muy clara: no, en México la justicia no se vende, la que se vende es la injusticia, y desafortunadamente se vende mucho, se vende diario y se vende muy barata, que eso es lo peor de todo. Carlos, yo la replantearía para seguir con el tema. Ok, no se vende la justicia, ¿no? Entendiendo que quien imparte la justicia tendrían que ser, en este caso, los jueces, ¿no? Los que dictan la sentencia, y ellos podrían no venderla, pero te la hago al revés. Se compra hacer justicia, es decir, el que no tiene acceso a buenos abogados, que tiene que recurrir al abogado de oficio, que a veces está saturado de trabajo, no tiene los recursos, entonces no puede salir pronto o llevar un proceso con justicia, con equidad, con dignidad, con prontitud, porque en la pila del abogado de oficio hay más. El abogado de oficio generalmente no es muy bien pagado, tiene que partirse en 1000 cosas, a veces los casos pues ya no son atractivos por el mismo sistema. Entonces, el que exige la justicia tiene que comprarla. Pues mira, de alguna manera sí la tienes que comprar, la tienes que pagar, y eso es un problema estructural que ha tenido nuestro país desde que nacimos como país, bueno, incluso desde antes, en la época de la colonia, cuando existían las famosas audiencias, ¿no? Los oidores que venían de España, había que tener siempre un defensor que te pudiera promover la defensa de tus derechos. Y bueno, tú lo acabas de resumir de una manera brillante. Me parece que tu conocimiento de cómo funciona el sistema judicial mexicano es muy vasto. Tienes razón, la gente puede acceder a justicia gratuita, sí puede. Existen los abogados que son defensores de oficio y que yo, a diferencia de lo que piensan muchos de nuestros colegas, no considero que sean malos. Muchos de ellos son buenos, tienen grandes capacidades técnicas, pero lo que dices es totalmente cierto. Hay abogados que llevan 500, 600, 1000 casos vivos al mismo tiempo.
hay una incapacidad humana de una persona de poder atender a tantos asuntos. Entonces, mucha gente que no tiene el dinero y que puede acceder a estos servicios tiene que saber que en ocasiones se van a tardar tanto tiempo que la impartición de la justicia se quita de la característica de pronta y expedita que dice la Constitución, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que es un paliativo que el Estado mexicano inventó hace muchos años, bueno, en muchos estados en el mundo, el tener estos defensores de oficio, pero que la realidad es que no llevan al fin último, que es la impartición real de la justicia. Ahora, como resultado de todo esto que estamos empezando a plantear, me imagino que una de las principales consecuencias es la impunidad, porque si yo no tengo cómo obtener justicia, declarar un tema, defenderme de un asunto, pues ese caso se va a quedar impune. ¿Y eso cómo puede repercutir, por ejemplo, en la violencia de nuestro país que estamos viviendo el día de hoy? Mira, yo creo que se va generando una conciencia de impunidad, de arbitrariedad, de pensar que yo puedo hacer lo que yo quiera porque a mí nadie me va a hacer nada. Digo, lo acabamos de ver hace muy poco tiempo, hace un par de días, con los descuartizados que se encontraron aquí en Insurgentes, en Nonualco, Tlatelolco, y que al principio decían que no habían cámaras de seguridad, que no habían videos, que finalmente descubrieron que sí habían por ahí, milagrosamente aparecieron. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la gente empieza a ver esto desde sus derechos más básicos, que son violados, bueno, yo te voy a decir que la cosa es aún más grave. Hay gente que ni siquiera se siente susceptible de tener derechos y obligaciones. Y yo creo que en la medida en la cual estamos creciendo nuestros niños y nosotros mismos en un país en el cual no existe una consecuencia cuando se viola la ley, que finalmente la ley en México y en todas partes del mundo es como las religiones, lo que tienden es a que la gente se porte bien, que nos respetemos unos a otros. Cuando nos damos cuenta que podemos ser gandallas, que podemos ser abusadores, que podemos golpear a la mujer, que podemos abusar del trabajador, de todo lo que pasa en este país todos los días, evidentemente se genera esa cultura, que es una incultura más bien de la legalidad, de la impunidad, y en la cual pues estamos viendo ahora los resultados. Este año pinta para ser el año más violento en la historia del país. Y yo sí creo que tiene mucho que ver el hecho de que no hay capacidad de llevar a la gente ante la justicia. ¿Por qué? Porque si alguien comete un delito o incluso cosas que no son delictuosas, que no merecen cárcel, por ejemplo, ¿cuánta gente en este país pide prestado y no paga? Y no paga porque no le da la gana pagar. Y aquel que prestó porque tenía ahorros, porque tenía confianza, simplemente no lo puede recuperar. Y entonces vamos encaminándonos a un país en el cual estamos en una auténtica ley de la selva. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Yo quiero poner el ejemplo, por ejemplo, del atentado que hubo en Francia en el Charlie Hebdo. A las 6 horas estaban todos los terroristas identificados y estaban muertos. En México, hasta la fecha, pues no sabemos ni siquiera qué pasó con los 43, no sabemos quién mató a Colosio, no sabemos una serie de cosas que no sabemos qué pasó con el cardenal Posada, si fue confusión o no, y quién lo mató. Entonces, ¿no? La verdad es que eso te va generando una cultura de impunidad, en la cual cada vez le jalamos un poquito más. Hoy no pago impuestos, a ver qué pasa. Mañana no doy de alta a mis trabajadores en el Seguro Social, a ver qué pasa. Y como nunca pasa nada, vamos generando esa cultura que se va expandiendo cada vez más en nuestro país. Eso es lo que es lamentable. Y el tema, lo acabas de tocar muy bien, cuando quieres denunciar un delito, por decirlo, en mi colonia veo que sí hay quien vende drogas, no una tiendita como tal, pero sí se identifican, ya se sabe qué esquina, o a lo mejor el del mototaxi, o tal. No denuncio porque justo, o sea, enfrentarme a la burocracia, al Ministerio Público, donde a veces el que denuncia se vuelve la víctima, es un martirio. Y dos, si la autoridad niega que exista eso, pues entonces dices, ¿cómo voy a denunciar que existe si la propia autoridad primero dice que no hay cámaras, luego dice que no hay narco aquí, luego dice que bueno, sí, pero no es narcotraficante, es narcomenudeo? Y así nos vamos a encontrar cada caso en diversas partes del país, cuando la propia autoridad niega los delitos. Entonces el ciudadano se queda indefenso. Mira, yo creo que también es un poco esta cultura del eufemismo al que somos tan dados los mexicanos, ¿no? De no llamarle al pan pan y al vino vino, sino que todo, digo, Miguel Ángel Mancera tardó 6 años en negar, un día sí y otro también, que en la Ciudad de México existían cárteles de la droga. Bueno, ahorita lo estamos viendo, pues que nos mintió durante todo este tiempo. ¿Y qué va a pasar con esta persona? Va a ser senador de la República. Yo creo que también en ese contexto es que nosotros tendríamos que tener la posibilidad real de rebatir lo que nuestras autoridades dicen. Yo te voy a poner un ejemplo que le pasa a mucha gente que va a hacer denuncias al Ministerio Público.
te tienen esperando 5 horas, 6 horas, y luego te dicen que no te pueden tomar tu declaración porque fíjate que ya cambió de turno. Oiga, señor, estuve 6 horas ahí esperando a que usted me atendiera. Sí, pero ya, porque tenía yo unos detenidos y entonces, bueno. Y la solución es muy sencilla. La gente cree que no pueden hacer nada. Yo lo que siempre digo a la gente es, haz tu denuncia por escrito. Se pueden hacer denuncias por escrito. Y ahí no hay nada de que no denunciaste, que no hiciste. Tú metes tu denuncia, te la sellan y tú ya tienes la acreditación de que tú fuiste a denunciar un delito. Y si hay una autoridad que no le da seguimiento a estas denuncias, esa autoridad tiene una responsabilidad administrativa, penal y civil. Y en caso de tratarse de una persona muy importante también, tiene también responsabilidad política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El marco legal de México no es un mal marco, es un buen marco legal. El problema es que la forma en la que las autoridades lo están aplicando hacen que sea sumamente difícil de aplicar y sobre todo de que se dé una auténtica defensa de los derechos de la gente. Carlos, perdón, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, ya saben, el punto y coma al que ya estamos acostumbrados y volvemos con más. Ahí está la pregunta que les tenemos a ustedes en Twitter. ¿Creen ustedes que en México se puede hacer justicia gastando poco dinero? Volvemos.